Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy en nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras hemos llegado al final del segundo libro de Samuel, al capítulo 24. Y este capítulo nos presenta una aparente acción de Dios que afecta a el pueblo de Israel y que puede generar quizás alguna duda, una interrogante en nuestra mente con respecto al carácter amoroso de Dios. Igualmente como leímos en capítulos anteriores con respecto a que Dios endureció el corazón de Faraón, pero descubrimos que en realidad Dios no fue el que endureció el corazón del Faraón. Así tampoco Dios actuó en contra de Israel en este capítulo. El relato comienza diciendo que el enojo del Señor volvió a encenderse contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, cuenta a Israel y a Judá. ¿Se dan cuenta lo que dice el versículo 1? En esta lectura superficial podemos llegar a la errónea conclusión de que Dios fue el causante del mal en Israel. Repito, el enojo del Señor volvió a encenderse contra Israel. Dios se enojó. ¿Pero se enojó por una acción que él mismo provocó? No. El versículo dice que incitó a David contra ellos a que dijese: ve y cuenta a Israel y a Judá. Entonces Dios incitó a David y se enojó por eso mismo que Dios hizo. Aquí hay algo malo. Una cosa es que Dios tome nuestra responsabilidad, como toma nuestro pecado. Dios asume nuestra responsabilidad porque Dios no impidió que David hiciese su voluntad. Así como muchas veces Dios no nos impide hacer nuestra voluntad porque tenemos libertad para decidir. Y David en este caso no pidió consejo al Señor. A veces es muy fácil juzgar a David, pero quizás nosotros hacemos lo mismo. Cuando tomamos una decisión no consultamos al Señor y Dios no impide. Y para poder entender mejor este versículo 1 que llega quizás a ser un poco controversial, necesitamos que la Biblia sea su propio intérprete con respecto a este asunto, que fue en realidad lo que sucedió. Si vamos al libro de Primero de Crónicas y nos centramos en el primer versículo del capítulo 21, Primero de Crónicas 21:1, veremos la diferencia que hay en estos dos relatos a pesar de presentar el mismo contexto. Mire lo que dice Primero de Crónicas 21:1. Pero Satanás, nótese que se utiliza la palabra Satanás hasta este momento. Desde Génesis 1 hasta hoy que estamos culminando el segundo libro de Samuel, la palabra Satanás no ha aparecido, no había aparecido. Solo apareció la serpiente en el Edén, haciendo alusión a Satanás. Pero hasta este momento el nombre Satanás no había aparecido. Todos los males del mundo se le habían atribuido a Dios. Pero en realidad fue el ser humano inclinado por su propio mal que llegó por la incitación de Satanás. Y eso lo sabemos por revelación. Y dice el primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 1, que fue Satanás quien se levantó contra Israel e incitó a David a contar a Israel. Fue Satanás, solo que Dios asume nuestra responsabilidad. Como nuestro sustituto es Cristo quien pagó el precio de nuestro pecado, quien llevó nuestros dolores. Pero fue Satanás el que instigó el mal en cada uno de nosotros. Es Satanás el que nos incita a violar lo que Dios ha establecido como norma de vida. Así que el primer libro de Crónicas es una gran ayuda para entender el capítulo 24 de segundo de Samuel. Más adelante tendremos oportunidad de ampliar un poco más, pero este primer versículo es suficiente para darnos cuenta que fue Satanás el que incitó a David a hacer un censo. Pero ¿cuál era el problema de hacer un censo en Israel? ¿Cuál era el problema? Si ya Moisés había hecho un censo y ya lo estudiamos, contabilizó Moisés al pueblo antes de entrar a la tierra de Canaán.
lo contabilizaron mientras peregrinaban por el desierto. Y tenemos la lista de tribu por tribu, incluso los clasifican, los que eran aptos para la guerra, los mayores de 20 años. Hay una clasificación aparte del pueblo en general. Se había determinado quiénes eran los que iban a salir al frente para defender a Israel en la conquista. Y luego Josué hizo un segundo censo. Entonces, ¿cuál era el pecado de David en censar al pueblo de Israel? Que hoy sería simplemente como llevar una estadística de cuántos miembros hay en la iglesia. Bueno, en el libro Patriarcas y Profetas se nos aclara esta situación. En el último capítulo, en el capítulo 73, en la página 738, dice que las relaciones con los pueblos paganos provocaron un deseo de seguir las costumbres nacionales de otros y encendieron una ambición de grandeza terrenal. No era la acción de contar, sino la intención por el cual se contaba al pueblo. Y en este caso la intención era movida por la ambición de grandeza terrenal. Como pueblo del Señor, Israel había recibido honores, pero a medida que aumentaron su orgullo y confianza en sí mismos, los israelitas no se conformaron con esa preeminencia. Se preocupaban más por su posición entre las otras naciones, es decir, se comparaban con los demás. Este espíritu no podía menos que atraer tentaciones, y una de esas tentaciones fue entonces contabilizar y comparar cómo está Israel con el resto de las demás naciones. Vamos a comparar a Israel con los demás. Con el objeto de extender sus conquistas entre las naciones extranjeras, David decidió aumentar su ejército y requerir servicio militar de todos los que tenían edad apropiada. Para llevar a cabo este proyecto fue necesario hacer un censo de la población. Entonces no era la acción de censar, sino la intención del censo, y era tener entonces un ejército más numeroso para compararlo con el resto de las demás naciones. El censo del pueblo revelaría el contraste que había entre la debilidad del reino cuando David ascendió al trono y su fortaleza y prosperidad bajo su gobierno. Esto tendía aún más a fomentar la ya excesiva confianza en sí que sentían tanto el rey como el pueblo. La Escritura, y como acabamos de leer en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, fue Satanás quien se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera el censo del pueblo. La prosperidad de Israel bajo el gobierno de David se debía más a la bendición de Dios que a la capacidad de su rey o a la fortaleza de su ejército. Y este error de David de creer que ellos eran fuertes por ser más numerosos puede ser también el error que cometemos muchos de nosotros como líderes de iglesia, que queremos siempre aumentar el número de los creyentes en la iglesia, y eso no está mal. Tener más miembros en la iglesia indica que muchas más personas están aceptando a Cristo como su redentor personal. Y eso es bueno. Eso es bueno cuando queremos que nuestras iglesias crezcan y aumenten, pero no que aumenten solo en cantidad, sino también en calidad. ¿Cuál es la intención real de llenar las iglesias o de tener muchas almas que se bauticen? ¿Cuál es la intención real? ¿Que se salven? ¿O es el ego personal del que dirige? Bueno, eso solo lo sabe Dios. Y como Dios sabía la intención en el corazón de David, le pareció que este acto era reprochable. El aumento de las fuerzas militares del reino daría a las naciones vecinas la impresión de que Israel confiaba en sus ejércitos y ya no en el poder del Señor. Tremendo. A veces confiamos de nosotros mismos, creemos en nuestras propias capacidades como predicadores, como pastores, como dirigentes, y Dios simplemente es una apariencia para mantener la religiosidad, y no debe ser así. Dios debe ser el centro de todo. Dios tiene el control de todo.
Dios quiere que todos se entreguen a Él por amor, que le sirvan por amor, no simplemente para la exaltación de sus líderes. Aunque el pueblo de Israel sentía orgullo de su grandeza nacional, no vio con buenos ojos el proyecto de David. No lo vio. Aún Joab se dio cuenta de este error, porque Joab era amigo de David, era familiar de David, era el general de su ejército. Y dice el versículo número 2, dijo el rey a Joab, general del ejército, recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y cuenta al pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, añada el Señor tu Dios al pueblo 100 veces tanto, y que lo vea mi señor el rey. Pero ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? ¿Se dan cuenta que Joab captó la idea de David, la intención de David? Está bien, David, que crezcamos como pueblo, pero la intención que tienes no es la correcta. Y lo mismo ocurre hoy. Está bien que crezcamos como iglesia y que aumentemos la cantidad de nuestros miembros. Pero ¿cuál es la intención real? Sigamos. Pero la orden del rey prevaleció sobre Joab y los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de la presencia del rey para contar al pueblo de Israel. Pasaron el Jordán y acamparon en Aroer, a la mano derecha de la ciudad, que estaba en medio del valle de Gad, junto a Hazer. Después fueron a Gad, a la tierra de Josí, y de ahí fueron a Danján y a los alrededores de Sidón. Hubo un despliegue grande, una cantidad de recursos que se utilizaron en esto, recursos humanos y mucho dinero. Fueron después a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al sur de Judá y de Beerseba. Después de recorrer todo el país, que esto tuvo que haber durado bastante tiempo, volvieron a Jerusalén al fin de 9 meses y 20 días. 9 meses y 20 días para censar a todo Israel y así compararlo con las demás naciones. Aquí se perdió tiempo, se perdieron recursos y capacidades que se podían utilizar en otras cosas. Y Joab dio al rey entonces la cifra total del censo de Israel. Fueron 800,000 hombres fuertes que sacaban espada. Y de Judá 500,000, 800,000 de Israel, 500,000 de Judá. Dice el versículo 10 que después que David hubo censado al pueblo, le remordió el corazón, se dio cuenta de su error. David se dio cuenta que lo que estaba haciendo no era bien, pero el mal ya estaba hecho, y David dijo al Señor en oración, he pecado gravemente por haber hecho esto. Ahora, Señor, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque obré neciamente. Por lo menos David reconoció su error. Reconoció, se dio cuenta, la intención que tenía no era la correcta. Señor, perdóname. Y esta es una de las características de David importante. Reconocer su error, no era terco, no era soberbio con sus decisiones, se equivocaba como nos equivocamos nosotros. Y esto nos indica que tú y yo también podemos reflexionar y cambiar el rumbo de nuestra vida. Podemos acercarnos al Señor, confesar nuestra falta, reconocer nuestro error, y el Señor nos escucha, pero lamentablemente, y esto es una realidad que no podemos negar, las consecuencias siempre van a venir. Y esas consecuencias también hay que aceptarlas. Por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra del Señor al profeta Gad, vidente de David, que le dijo, ve y di a David, así dice el Señor, 3 cosas te ofrezco. Te voy a dar la oportunidad, David, de elegir correctamente, aunque la decisión que tomes igualmente será dolorosa. Pero escoge, piensa, analiza un poco, toma tiempo para pensar y decide. Elige una de ellas para que yo las ejecute. Versículo 13. Gad fue a David y le dijo, número 1. ¿Quieres que vengan 7 años de hambre en tu país? 7 años de hambre, como en Egipto. 7 años de hambre. Uy, tremendo. Mucha gente puede morir a causa del hambre. Ya hemos sufrido bastante. Ya la historia en el libro de los jueces nos muestra los periodos de hambruna como consecuencia de los errores de Israel. La segunda opción, le dice Gad,
que huyas 3 meses ante tus enemigos y que ellos te persigan. Ya David tenía experiencia en persecución. Ya sabía lo que significaba peregrinar huyendo de Saúl, incluso de su propio hijo, pero el Señor le dijo 3 meses, 90 días, 3 meses nada más. Esa es la segunda opción, piensa bien. Y la tercera opción, o que haya 3 días de peste en todo el país, 3 días de peste, de enfermedad, una enfermedad que puede acabar con la vida de muchas personas en 3 días. Son 72 horas, pero en 72 horas puede pasar muchas cosas. Piensa y dime qué responderé al que me envió. Entonces David dijo a Gad, estoy en una gran angustia y no es para menos. ¿Qué responderías tú? ¿Cuál sería de estas 3 opciones la que tú tomarías? Hay que ponerse también en el lugar de David. Él no quería pasar 7 años de hambre. El pueblo sería afectado por 7 años y David sería el culpable, pero él tampoco quería ser perseguido. Ya estaba cansado de persecución y ya no tenía esa misma edad, ya no era tan joven ni fuerte como en años anteriores. Ya estaba mayor y estaba en gran angustia y él decidió lo siguiente: caigamos en las manos del Señor, que es muy compasivo. Sí, Dios es compasivo, hermanos. Dios es amoroso, pero también es justicia y no podía pasar por alto el error de David, como no pasó por alto el error de Adán al comer un fruto. No podía pasar por alto eso, porque estamos en un conflicto y aquí, como hemos leído, está también Satanás acusándonos a nosotros. En el primer libro de Crónicas vemos que fue Satanás el que lo incitó, pero lo acusa, y las evidencias las vemos en el libro de Job, que Satanás subía de cuando en cuando a las reuniones celestiales a acusar a los fieles del Señor, como acusó a Job. Por eso se le llama el acusador de los hermanos, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar, a quien hace caer. Y Satanás señala nuestros errores y muestra entonces que la ley de Dios no sirve. Satanás muestra que la ley de Dios no sirve, porque no la puede cumplir nadie, y el Señor entonces tiene que pasar por alto los errores y justificar los pecados del ser humano. Y Dios no iba a justificar el pecado de David. Así que le dio la oportunidad de tomar una decisión y David prefirió la tercera opción. Así el Señor envió una peste a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y murieron 70,000 hombres. 70,000 hombres. Y fue David el que tomó esa decisión. Dios le dio la opción de decidir. Desde Dan hasta Beerseba murió esta cantidad de gente, y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, que hay un ángel destructor, yo no creo que los ángeles se complazcan en la destrucción. Este tuvo que haber sido Satanás. Así como exterminó las cosechas de Job y mató a sus siervos y su ganado y a sus hijos y le dio una enfermedad, la misma obra de Satanás que vemos descrita en el libro de Job puede ser la misma obra que está haciendo este ángel, y este ángel tiene que haber sido Satanás. Dice que el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla. El Señor le pesó aquel mal y dijo al ángel destructor: basta, detén tu mano. El ángel del Señor, se le llama el ángel del Señor. Hemos dicho que el ángel del Señor muchas veces es la descripción de Cristo, pero si Dios permitió que este ángel destructor hiciese este mal, o sea, le dio libertad, le quitó la protección a Israel, es porque este ángel, aunque se le llame el ángel del Señor, es el ángel de la muerte, es Satanás. Esto puede ser un tema de discusión, pero esa es la realidad, porque el primer libro de Crónicas nos dice que fue Satanás el que incitó a David. Entonces dice: el ángel del Señor estaba entonces junto a la era de Arauná Jebuseo. Cuando David vio el ángel que hería al pueblo, dijo al Señor: yo pequé, yo cometí el mal. Qué dolor para David. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Ahora David actúa como un intercesor y llama al pueblo de Israel ovejas. David se acuerda de sus ovejas cuando era pastor y ahora ve el rebaño de Israel y dice: Señor, yo soy el culpable de todo esto. Ellos no merecen. Él reconoció su error y el Señor detuvo su mano al ángel destructor. Aquel día Gad fue a David y le dijo: sube y haz un altar
al Señor en la era de Araumá Jebuseo. Y David subió y ofreció al dicho de Gad como el Señor le había mandado. Cuando Araúna vio al rey y a sus siervos que venían hacia él, salió y se inclinó ante el rey. Araúna preguntó: ¿por qué viene mi señor a su siervo? David respondió: para comprarte la era y edificar un altar al Señor, a fin de que cese la mortandad en el pueblo. Esto tenía que ser rápido porque eran 3 días de peste, así que esto no se podía perder tiempo. Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le parezca. Aquí están los bueyes para el holocausto, los trillos, los yugos para la leña, todo lo da Araúna al rey. Y Araúna agregó: y el Señor tu Dios te sea propicio, que se haga la voluntad del Señor. Y el rey respondió a Araúna: no, sino que por precio lo pagaré. Interesantes las palabras de David, ¿no? Por precio pagaré lo que es justo. Pagaré, lo material ya no importa. Si hay que pagar, porque él dice: no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Ya suficiente con los errores que he cometido. Voy a demostrar que se debe cumplir toda justicia. Lo justo, justo debe ser. Si esto vale algo, vamos a pagar por esto porque es para Dios. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, que son aproximadamente como 600 gramos. Para nosotros quizás no sea mucho, pero en ese tiempo era bastante recurso. Y David edificó allí un altar y sacrificó holocaustos y pacífico, y el Señor oyó las súplicas del país. Yo me imagino que muchas personas también estaban clamando, madres, padres, familiares cercanos, sacerdotes, todos clamándole al Señor. Y cesó la plaga en Israel. Y esto nos enseña que los dirigentes son responsables de los males generales por los cuales sufren los pueblos. La decisión fue la de David. Lo más correcto es que David hubiese aceptado los 3 meses de persecución, pero a veces nuestro corazón se inclina a nuestro egoísmo personal y creemos que Dios va a pasar por alto todas nuestras faltas. Dios es compasión, claro que sí, Dios es amor, pero también Él es justicia, y el Señor dará a cada uno según las intenciones y los deseos de su corazón. Dios hace justicia con nosotros, y nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Por eso tenemos que ser cubiertos por la justicia de Cristo. Mis queridos hermanos, Dios erradicará en algún momento el pecado de este mundo, y vendrán terribles plagas como las dice y las describe el libro de Apocalipsis, pero a ninguno de los hijos de Dios caerán estas plagas. Por eso necesitamos depender de Dios todos los días. Y David tuvo que aprender eso durante toda su experiencia. Lo bueno de David es que nunca fue rebelde a lo que Dios le revelaba. Cometía errores como los cometemos nosotros, pero su actitud era de reverencia al Señor y de reconocimiento de sus faltas. Y así termina el capítulo 24 del segundo libro de Samuel. Así termina este libro, que nos da paso a un nuevo libro llamado el libro de los reyes, que estudiaremos a partir del día de mañana. ¿Qué te ha parecido este capítulo el día de hoy? ¿Cómo has visto la actitud de David y cómo Dios responde ante las actitudes de su siervo? ¿Qué te muestra más este capítulo acerca del amor de Dios y de los conceptos errados que podemos quizás tener de la manera como Dios actúa? ¿Cómo nos ayuda a comparar esta historia con lo que dice el libro de Crónicas? Hay muchas cosas más que decir con respecto a esto, pero lo leeremos cuando llegue su momento en Crónicas capítulo 21. De esta manera hemos llegado entonces al final del recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras, no sin antes agradecerle a Dios por la oportunidad de aprender cada día más de su voluntad. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias, Señor, porque tú guías nuestros pasos, porque nos enseñas y porque nos corriges. Ayúdanos a tomar las mejores decisiones para hacer todas las cosas conforme a lo que tú has establecido. Señor, perdónanos, porque a veces somos como David y no entendemos, Señor, tu justicia. Entendemos tu amor, algunos quizás no lo entienden a cabalidad. Todos los males que vienen a este mundo son por causa de Satanás, y a veces nos dejamos incitar por este dragón que echa agua de su boca para arrastrarnos, para
alejarnos de ti, pero hoy ponemos nuestra plena confianza en ti, que eres todopoderoso. Corrígenos, Señor, y ayúdanos. Gracias porque nos amas y nos los demuestras cada día. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la bendición de Dios te acompañe ahora y hasta que Cristo venga a buscarnos.